bienvenidos. Quisiera, como siempre, empezar compartiendo con vosotros algo más personal. Nunca he sido muy amante de las consolas, pero hace unos años atrás a Ismael pues ya tenía cierta edad y a los abuelos se les ocurrió regalarle una consola. Así que sabéis a veces, ¿no?, cómo es la batalla con los abuelos. Los abuelos quieren cosas, los padres no quieren cosas, los niños quieren las cosas que los abuelos quieren. Y los niños saben convencer bien a los abuelos. La cuestión es que hace como varios meses atrás la consola se estropeó y había un par de botones que no le funcionaban, ya no podía jugar con ella. Y bueno, para mí era un consuelo, pero también era un poco un martirio, ¿no? Porque escuchar todos los días a Ismael diciéndome que no funcionaba bien. Algunos que me conocen un poquito mejor, ¿verdad, Mariló? David de los cables. Mi sobrina, Marta, tengo una sobrina que me llama, siempre desde pequeña me llamaba el Tito Dal, que lo arregla todo. Que Ismael, cuando se enteró de que yo podía arreglarle la consola, pues me pidió una y otra vez, papá, a ver cuándo arreglamos y cuándo me llevas, cuándo la puedes arreglar, y insistiendo constantemente. Se me ocurrió explicarle que podía comprar las piezas que le hacían falta y yo podía arreglárselas en casa. Y le expliqué, ¿no? Incluso hice algo que muchos de vosotros hacéis, que es comprar por internet. Compré en AliExpress. Sí, he pecado. Compré en AliExpress mucho. Compré los botones. Ismael descubrió una cosa fantástica. Y es que cuando tú haces una compra, el vendedor te da un código, unos numeritos y unas letras, que tú lo metes en una página y te dice por dónde va el paquete. Te va diciendo por dónde va pasando. Todas las mañanas Ismael se levantaba al despertarse y cuando yo me acercaba me decía: papá, el paquete estará ya en España, ¿verdad? Y yo decía: no, Ismael, esto va a tardar tiempo. Vale. Todas las mañanas se levantaba así, ¿no? Todas las mañanas se levantaba preguntándose si lo que tanto él anhelaba o quería iba a estar ya en sus manos, ¿no? O por lo menos en las manos de su padre, que era quien iba a hacer la cirugía. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, en el fondo en los niños vemos lo mismo que hay en nosotros. Exactamente lo mismo. En ellos se refleja justamente lo que nosotros vivimos a otros niveles. Y es que todo ser humano, toda persona que por las mañanas abre sus ojos, lo hace movido o impulsado por alguna causa. Cuando tú te levantas, incluso las personas que se quedan en la cama y no se levantan, lo hacen por una causa, lo hacen por algo. Hay algo que los mueve o los impulsa a hacer eso, ¿no? Puede que te levantes obligado a trabajar porque necesitas dinero para pagar tu alquiler, o necesitas dinero para mantener a tu familia, o necesitas dinero ahora que estamos cercanos a las vacaciones porque quieres unas vacaciones, estás pensando ya dónde vas a ir de vacaciones, quizás no puedas ir en vacaciones, da igual. Quizás buscas el ocio, coche nuevo, descanso, no importa. Algo es lo que te impulsa y lo que te motiva a que te levantes por la mañana. Incluso puede ser que vayas a trabajar porque realmente te guste tu trabajo, porque realmente te sientas válido, te sientas útil, sientas que es parte de tu identidad, o porque abulta tu currículum, o porque, qué sé yo, porque quieres terminar la carrera, porque quieres acceder a casarte o cualquier otra cosa, ¿no? De hecho, esto no es nuevo, esto es algo que los filósofos, Kant, que es un filósofo conocido, lo llama en latín el summum bonum, es decir, el bien máximo. ¿Cuál es el bien máximo de cada persona? Cada persona se mueve por ese bien máximo. Así que espero que entiendas algo, y es que tú y yo no podemos vivir en punto muerto. No vivimos nunca neutros. No podemos vivir neutros. Siempre hay algo en el centro de nuestra vida que es lo que nos lleva a hacer las cosas que hacemos. Y esto ocurre de forma consciente o inconsciente, da exactamente igual. Y como hablábamos esta mañana, y ya había escuchado un montón de veces aquí, cuando hemos compartido, este tipo de cosas cambian, pueden variar, pueden fluctuar, no importa, no tienen por qué ser la misma. Y por causa de cómo nosotros funcionamos, no podemos evitar admirar la belleza de lo que estas cosas, bien sea el trabajo, bien sea las vacaciones, bien sea una consola, bien sea arreglar los botones de la consola, da exactamente igual. No podemos evitar admirar la belleza de estas cosas y anhelar las promesas que nos hacen.
Y quiero demostrártelo de una forma muy sencilla. No sé si sabéis qué es esto. La mayoría sabéis lo que es, ¿no? Es un crucero, ¿vale? Es el crucero más grande del mundo. Se llama Symphony of the Seas, ¿vale? Todo el mundo que ve algo así, lo primero que piensa es, me gustaría estar ahí. Quisiera este verano poderme ir ahí. Quisiera irme ahora mismo ahí. Quisiera estar ahí. ¿Sabéis lo que hay aquí, no? En cierto sentido, esto está ofreciendo una serie de promesas. Todos nosotros de alguna manera admiramos y deseamos, ¿no? Quizá lo tuyo no sean los cruceros, pero ¿y si te presentan este tipo de vivienda, ¿no? ¿Y quién no le gustaría tener una casa como esta? Que, por cierto, esta es la casa polémica del amigo de Podemos, ¿no? Pero ¿quién no quisiera acceder a una casa así? Miras este sitio y te imaginas sentado aquí, ¿verdad? Dándote un baño en la piscina, tus hijos correteando por aquí, tus amigos, pudiendo invitar a gente, pudiendo hacer un montón de cosas, ¿no? Hay algo que esto nos está ofreciendo y eso dispara nuestros deseos, ¿no? Recordemos brevemente algunas de las cosas que hemos visto sobre los versículos previos a esta parte que vamos a estar compartiendo esta mañana del capítulo 12 del libro de Hechos, que es donde estamos. Ya pasamos del crucero y de esta casa, volvemos aquí al capítulo 12 de Hechos. Y como dijimos también, el capítulo 12 del libro de Hechos es un paréntesis. El capítulo 11 y el capítulo 13. ¿Vale? En el capítulo 11 vimos una explosión, de pronto hay un montón de personas en Antioquía que escuchan el mensaje del Evangelio que es predicado, compartido por judíos que salen de allí y se vuelven locos, descubren lo fantástico que es Jesús y eso produce un crecimiento grandísimo en la iglesia. Y en el capítulo 13, que veremos más adelante, es el principio de lo que son las misiones en Antioquía, en este sitio donde había llegado el mensaje de Jesús y había sido una revolución a todos los niveles, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño y breve resumen de lo que ha pasado hasta ahora en el capítulo 19. En el capítulo 12, perdón, a partir del versículo del 1 al 19. Lo que vemos y lo que hemos visto en este capítulo es que, primero, vemos a Pedro, que es encarcelado por Herodes, ¿vale? Vemos a este rey Herodes, que está reinando en Judea, mira a los cristianos, a Jacobo lo mata, a Herodes coge y lo mete en la cárcel. Lo segundo que vemos es que Herodes, después de meter a Pedro en la cárcel, su intención es matarlo, es asesinarlo, porque esto era algo que le gustaba a los judíos. Lo tercero es que la iglesia, con poca fe, ora y le pide a Dios por Pedro, y Dios responde a esa iglesia con poca fe, y lo que hace es libera a Pedro. Y hasta ahí. Ahí la historia debería acabar. Para nosotros la historia, si empezamos a leer el capítulo, sería: hay un problema con Pedro, la iglesia intercede por él y Pedro es liberado. Pero Lucas no termina ahí la historia. Porque Lucas, después del versículo 19, deja reflejado algo tremendamente extraño para nosotros. ¿Por qué? Habla de Herodes. Pasa de estar hablando de Pedro y se enfoca a Herodes. Y algo tremendamente relevante es que en el Nuevo Testamento no se habla en ningún sitio de la muerte de ningún rey, ni de ningún gobernante, solamente del de Herodes. También otra cosa que nosotros no entendemos bien en la era digital, donde no importa escribir, podemos escribir en Facebook, luego borrar, es que en esta época escribir era algo costoso, era algo que costaba un esfuerzo, no todo el mundo tenía acceso a esto. ¿Por qué Lucas escribe sobre Herodes? ¿Por qué Dios le dice a Lucas y lo guía que escriba sobre la muerte de Herodes? Y espero que esto nos despierte y nos aliente a entender que hay algo para nosotros aquí, hay algo para Teófilo, que era quien escribía Lucas, y hay algo para cada uno de nosotros en este relato tan cortito de tan pocos versículos. Así que lo primero que vamos a hacer es ver en los primeros versículos del 19 al 22 quién era este Herodes y qué es lo que estaba pasando en este instante, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que Lucas nos relata, ¿no? Como sabéis, si habéis leído la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, claro, esto es como, a veces cuando uno lee la Biblia es como en Andalucía, ¿no? Que uno en la calle dice Pepe o Paco y levantan la mano 40 o 50, ¿no? O Carmen, hay mucha gente que se llama igual. Bueno, en esta época en Judea pasaba igual, había muchos nombres que se repetían y el caso de Herodes era exactamente igual. De hecho, hubo muchos reyes que se llamaban Herodes. Así que el Herodes del aquí, como tenéis ahí registrado, Herodes Agripa I, que era
digamos, el nieto de Herodes el Grande, que a todos nos suena. Herodes el Grande era aquel rey que fue el que mandó que asesinaran a los niños menores de 2 años, aquel que trató de engañar a los magos para que volvieran y le dijeran dónde estaba Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que este es el nieto. Y es curioso conocer su historia y cómo llegó al poder, pero no voy a hacer ningún spoiler porque no es el objetivo de lo que quiero compartir con vosotros, así que vamos a ver lo que dice el texto. En los versículos del 19 al 22, lo que Lucas registra ahí son tres momentos especiales o digamos finales de la vida de Herodes. Así que mi intención es que veamos el carácter de Herodes a 3 momentos especiales. El primero de ellos corresponde justamente con el final de la historia de los versículos anteriores. Cuando Herodes se da cuenta de que Pedro ha sido liberado por Dios y va a buscarlo y no lo encuentra. Y dice el texto, que Herodes hace algo, y que por causa de su furia lo que hace es asesina a los guardias. Y recordemos que había 16 personas. Herodes lo que hace es mata a 16 personas por causa de que no encuentra a Pedro y no sabe por qué. Y es verdad, sí, estaba enfadado. ¿Pero por qué estaba tan enfadado Herodes? ¿Qué es lo que le produjo esa ira a Herodes? Y lo llenó de esa rabia y la descargó sobre personas que eran guardias suyos, ¿no? Algo muy interesante que vemos a partir del versículo 1 del capítulo 12 es cómo era el carácter de Herodes y qué es lo que realmente Herodes estaba buscando. Y tiene mucha conexión con lo que pasa aquí al final del capítulo 12. Herodes estaba tan enfadado porque había perdido la oportunidad de algo muy valioso para él. Había perdido la oportunidad de ganarse el aprecio del pueblo. Porque Herodes perseguía a los cristianos. No perseguía a los cristianos porque eran un peligro para la religión judía. No, eso no dice el texto. Dice el primer versículo que Herodes perseguía y mataba a los cristianos porque eso agradaba a los judíos. Pero el problema o el objetivo no era agradar a los judíos. El objetivo era que eso hacía que su ego se inflase y que realmente eso lo hacía ser más admirado y ser respetado por los judíos. Y el no poder obtener eso, que para él era valioso, lo llevó a responder con maldad y crueldad. Así que en esta primera, digamos, imagen de Herodes, lo que vemos es que la forma en la que yo respondo cuando mis expectativas se frustran, no se cumplen, me ayudan a saber para quién o para qué estoy viviendo. Mis respuestas de ira, de enfado, mi actitud, se vea o no se vea, porque muchas veces no las mostramos, sino que nos las llevamos, ponen de manifiesto y me ayudan a que yo sepa qué es lo que estoy realmente valorando en mi vida, qué es para mí, qué es algo tan precioso que no me lo pueden quitar, qué es algo para mí que no estoy dispuesto a soltar ni a dar. Y como decía, algo para que pensemos es, para nosotros mismos, es cómo respondemos cuando no se cumplen mis propios intereses. ¿Vale? ¿Cómo? De forma práctica. ¿Qué pasa si yo un día estoy programando mis vacaciones y de pronto me doy cuenta de que no tengo dinero para ir, ¿no? ¿O qué pasa si mi situación económica no se corrige, no se arregla, no cambia? ¿Qué pasa si mi familia no es como yo espero? ¿Cómo respondo ante eso, no? ¿Cómo trato a mi mujer o mi marido o a mi hijo cuando no es como debería ser o como yo quiero que sea, ¿no? ¿Uso palabras hirientes o soy sarcástico? Le digo siempre, es que hace lo mismo, es que siempre deja la tapa del baño abierta, es que nunca tiras de la cisterna, es que nunca recoges la mesa, es que nunca me ayudas en casa, ¿no? O si eres marido, normalmente a tu esposa, es que no me entiendes, es que no entiendes que yo estoy cansado, es que siempre piensas en tus cosas y no piensas en mí, ¿no? O puede que me vaya, como decía, guardando resentimiento o justificando mis acciones, que yo soy así, es que no puedo cambiar, es que ya me conoce, ¿no? Hay otra segunda fotografía de esta situación o del relato de Herodes, que es con respecto a Tiro y Sidón, ¿no? 2 ciudades que en la Biblia se tratan en un montón de sitios, se habla de ellas,
Pero curiosamente lo que estaba pasando aquí era algo que tenía relación también con lo que he dicho anteriormente, ¿no? Eran dos ciudades costeras que estarían ahora mismo en la costa actual del Líbano, y el problema es que estas ciudades eran ciudades que competían con Judea desde la perspectiva comercial. Eran muy importantes y competían con Judea, ¿no? Y por otro lado, Judea era quien le daba el cereal, la comida a estas dos ciudades. Así que para Herodes, Tiro y Sidón eran obstáculos para lograr el control y el reconocimiento. Y él, en cierto sentido, siente envidia de lo que estas ciudades podían suponer para su control. ¿Y qué hace Herodes? Herodes hace uso de su poder para, de alguna manera, hacer que estas ciudades le obedezcan, ¿no? Para recuperar o controlar estas ciudades. Y lo que hace es aprovecharse de su poder para someterlas a la fuerza. Pero curiosamente, para los de Tiro y Sidón, Herodes es un vehículo para lo que ellos necesitan. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es manipulan a Herodes. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen ganándose a la persona que le servía el vino a Herodes, que obviamente no es lo que nosotros pensamos, porque el copero del rey era su mano derecha, era la persona que más confianza tenía. Entonces, ellos, la manera de poder convencer a Herodes de obtener el cereal que ellos necesitaban era manipulándolos, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que Herodes vivía para sí mismo, y cuando nosotros vivimos para nosotros mismos y nuestros deseos, vemos a las personas de distintas formas. ¿Por qué? Vemos a las personas como un vehículo a nuestra felicidad, es decir, vemos a las personas como aquello que podemos manejar y mover para obtener lo que realmente queremos, o vemos a las personas como obstáculos para conseguir lo que nosotros queremos. Y buscamos la forma de oprimirla o de lograr doblegar su voluntad o de hacer lo que estas personas, convencerlas de hacer lo que ellas quieran, ¿no? Y es muy, muy importante esto. ¿Cómo vivimos este tipo de cosas en casa? ¿Cómo vives tú en tu familia, en tus relaciones con tus amigos, ¿no? ¿Cómo tomamos las decisiones en casa? ¿Realmente las tomamos juntos o mi objetivo es darte el mayor de justificación para convencerte y que al finalmente hagas lo que yo pienso, ¿no? O sueles ceder por amor a tu esposa o a tu marido. ¿Sueles ceder a las cosas por amor a ella o a él? ¿O mueves las fichas para convencerlo sutilmente? ¿Mueves las fichas de una forma sutil para que finalmente esta persona haga lo que tú quieres y finalmente tú la convenzas para que ella crea que ha hecho lo que quería realmente, ¿no? Vale, a lo mejor no tengo problema en las cosas que no me importan mucho, ¿no? Yo puedo ceder con Sara en ver un partido de fútbol, me puedo sentar con ella y puedo verlo. Pero ¿y si es algo que a mí me importa y me interesa? ¿Estoy dispuesto a ceder o busco la justificación para que realmente, finalmente se haga lo que yo quiero? Una tercera cosa en estos versículos, lo que vemos es que nos dice el texto que Herodes se viste de gala y habla en público, ¿no? De alguna manera se viste de una forma muy llamativa. Y el historiador Flavio Josefo, que registra justamente este evento, nos relata con un poco más de detalle lo que Lucas aquí nos cuenta en pocos versículos. Lo que dice es que, y cito textualmente al registro de Flavio Josefo, dice: al día siguiente, a la salida del sol, se puso una túnica toda ella de plata y caminó hacia el teatro. Entonces la plata brilló con todo su esplendor, causando una especie de temor y de temblor en aquellos que estaban viendo el espectáculo. De inmediato, la multitud llamó desde varios lugares con palabras que en verdad no eran para su bien, tratándole como a Dios y gritando: en el pasado te hemos honrado como hombre, pero ahora te honramos con una naturaleza superior a la de cualquier mortal. Herodes había llamado a los de Tiro y Sidón, lo había reunido allí, y este era su día de gloria. Este era el día donde Herodes dijo: aquí voy a desplegar toda mi capacidad y voy a mostrarle a ellos quién soy yo para recibir lo que yo estoy buscando, que es reconocimiento. Así que vemos algo súper interesante. Vemos a hombres dándose la gloria unos a otros. Hombres reconociendo a Herodes como el Todopoderoso y a Herodes sintiéndose muy bien,
sintiéndose muy bien por lo que estaba escuchando. Muy distinto de lo que hemos visto hasta ahora en el caso de Pedro, por ejemplo, ¿no? No sé si recordáis que Pedro, perdón, en el capítulo 3, es el capítulo donde Pedro hace varios milagros. Él sana a un cojo, primeramente, un cojo que estaba sentado cercano al templo, y lo que le dice al cojo es que mire a Cristo, mira a Jesús. No, yo no he sido, mira a Jesús. Pedro también, acordado en el capítulo 9, sana a un inválido que llevaba mucho tiempo tumbado en la cama, a Eneas, y lo que le dice a este inválido, le dice, Jesucristo te sana. Súper interesante, porque ¿sabías una cosa? Que Pedro también luchaba con esto. Pedro también luchaba con la aceptación de las personas. Pedro luchó con esto también. Pero aquí Pedro es cambiado. Así que necesitamos una y otra vez recordar, como hablamos el domingo pasado y recordamos esta mañana, que Dios es Dios y no nosotros. Él es quien es y por lo que es y no nosotros. Y constantemente estaremos tratando de buscar ocupar su lugar y su sitio, ¿no? Cuando alguien vea cambios en tu vida, cuando alguien vea cambios pertinentes, cuando tú mismo veas lo que tienes, ¿no lo tienes por ti? No lo has conseguido tú, te lo ha dado Dios. Si Dios cambia algo en tu vida, no lo has logrado tú, lo ha hecho Él. Lo ha hecho Él. Sé que es una lucha grande, porque cuando alguien viene a reconocer algo nosotros mismos, tenemos la necesidad de escuchar buenas palabras hacia nosotros. Como dice el título de este mensaje, somos adictos a la gloria. Queremos recibir la gloria. Queremos que la gente nos reconozca, nos gusta, nos sentimos bien. Incluso a veces respondemos de forma humilde cuando en el fondo nuestro corazón está de alguna manera hinchándose. Así que cuando alguien te halague, que no está mal halagar a las personas, recuerda que no se trata de ti, sino de lo que Dios ha querido hacer en ti y a través de ti. Por otro lado, vemos algo que choca directamente con la actitud de Herodes, y es que la Biblia nos habla de una característica que tenían los discípulos de Jesús. Dice en el capítulo 4, que vimos hace unos domingos atrás, cuando Pedro y Juan estaban predicando, dice 4:13, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. No que habían estado consigo mismos, sino que habían estado con Jesús. Así que mi pregunta nuevamente es, ¿reconoce las personas que están alrededor mía, reconocen que yo he estado con Jesús? ¿Pueden ver los cambios que Jesús está haciendo en ti? ¿Pueden percibir el olor fragante de Jesús? Espero que entiendas que Lucas lo que quiere que veamos, que lo que quiere que comprendamos, que a lo que quiere que despertemos, es que nos identifiquemos con Herodes. Que nos demos cuenta que nosotros no somos diferentes a él. Que todos en el fondo tenemos ese mismo problema. Y que si no eres capaz de reconocer ese problema, tienes un problema. El problema de no ver tu problema. Parece un trabalenguas, pero es la realidad. De hecho, tener ese problema te hace ciego. La intención de Lucas, como decía, es que nosotros tengamos en cuenta que podemos caer en esta situación. Segundo punto que quiero compartir con vosotros es respecto al juicio sobre Herodes Agripa en el versículo 23. Algunos detalles de este versículo. Dice este versículo que en la versión de la Biblia de las Américas y en otras versiones dice que lo que ocurrió a Herodes no fue algo casual. No fue, bueno, entonces Herodes se murió. No, el texto empieza así. Ese versículo no empieza así. Ese versículo dice día señalado. Y nos da a entender de que hubo un proceso, hubo un tiempo donde llegó el momento en el que Dios dijo, hasta aquí. Esto es muy relevante, esto es muy importante para nosotros. Dios había estado esperando hasta ese momento.
Dios había estado esperando hasta ese momento. Y quizá no lo sepa, Herodes no era judío, venía de ascendencia judía, pero Herodes participaba de la cultura judía. De hecho, participaba de los ritos judíos, de hecho le permitían leer la ley judía también. O sea, Herodes tenía cierto nivel de conocimiento. Así que Dios lo que está mostrando es que Dios tiene paciencia, Dios es un Dios paciente. Es paciente y el deseo de su corazón es que las personas se vuelvan a Él. Y de hecho hay un día determinado para todos. No solamente lo hubo para Jacobo, no solamente lo hubo para Herodes, lo hubo para Pedro y lo hay para cada uno de nosotros. Pero aparte de esto hay algo mucho más increíble que confirma mucho de las cosas que constantemente nosotros tratamos de comunicar aquí. Y es que es sorprendente esto, ¿no? El texto nos dice que Dios no juzgó a Herodes por los asesinatos. Herodes era un asesino, había matado a 16 soldados, había matado a Cristiano, había matado a Jacobo, pero el juicio que Dios hace sobre el rey Herodes no es por los asesinatos, no lo es. Sino dice el texto que fue por causa de no haber dado la gloria a Dios, por causa de no haber reconocido a Dios. Por lo tanto, Dios lo que juzga es lo que hay detrás de mis acciones, de tus acciones. Eso es lo que Dios mira, eso es lo que Dios está mirando constantemente. Es decir, Dios mira lo que trato de obtener con lo que hago. Así es como funciona Dios. Por eso nosotros nos enfocamos en el corazón. Por eso nosotros en nuestras situaciones, en el pecado, en las luchas, en vez de fijarnos en lo mal que está eso, vamos al interior y buscamos cómo el Evangelio afecta y nos ayuda a entender cuál es nuestro mayor problema, que somos nosotros mismos y el amor hacia nosotros y hacia otras cosas. El pecado que había por debajo de los pecados de Herodes era el orgullo. Era el orgullo. El orgullo. ¿Qué es el orgullo? Creo que la mayoría de vosotros ya lo sabéis, pero quiero poner una definición un poco más clara que nos ayude a entender aspectos más profundos del orgullo. Y dice esta definición, que he modificado un poquito, dice: el orgullo es una condición del corazón. Esto es súper interesante. El orgullo no es una actitud en un momento determinado, es una condición del corazón de las personas, en la que suplanto el gobierno de Dios sobre mi vida con el gobierno de mi propia voluntad. A ver, estamos en pleno cambio político en España. Una moción de censura y ha habido un cambio de presidente. El orgullo es una moción de censura constante con quién es el que dirige nuestro corazón. Miramos y entendemos y concluimos que nosotros tenemos la capacidad y que somos más sabios que Dios para manejar nuestra vida y nos colocamos en su lugar. Eso implica que en lugar de depender enteramente de Dios, como era su diseño original, por eso nosotros somos adictos a la gloria, porque necesitamos vivir admirando algo y viviendo para algo, y ese es el diseño original de Dios. Un corazón orgulloso ahora se ve a sí mismo lo suficientemente sabio como para dirigir y decidir lo que es bueno y malo. A ver, ¿nos suena un poco esto? ¿No es lo mismo que pasó en Génesis 3? Seguimos luchando con el mismo asunto nosotros. Dice C.S. Lewis, hablando sobre el orgullo, dice: según los maestros cristianos, el vicio esencial, el máximo mal, es el orgullo. Y ahora habla de una serie de pecados, dice: la corrupción, la cólera, el enfado, la ira, la avaricia, la embriaguez, y todo eso son meras picaduras de pulgas en comparación. Eso son cosas pequeñas comparado con el orgullo. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el completo estado mental anti Dios. Lo que está diciendo es que el orgullo es una respuesta, es la respuesta, antirrespuesta a Dios. Es mi respuesta a echar a Dios de mi vida fuera. Es la respuesta a decir: Dios, no te necesito, no eres bueno, no haces cosas buenas, no me amas y no me interesas. No quiero saber nada de ti. Esa es la actitud que muestra el orgullo delante de Dios. Por eso es tan relevante y tan importante. Por eso es tan peligroso no saber lo que el orgullo supone para nosotros. Pero hay un pequeño problema, que cuando nosotros pensamos en el orgullo, en este concepto, solemos caer en la imagen de una persona
que solo habla bien de sí misma, una persona que se muestra a los demás como, bueno, es que mira la cantidad de cosas que yo soy capaz de hacer, mira mi apariencia física, mira, yo qué sé, mira cómo visto, mira cómo soy, pero estamos equivocados, ¿no? Porque el problema es que el orgullo, como decía antes, produce ceguera y se puede manifestar de otras muchas formas en nuestra vida que podrían parecer un orgullo. Podrían parecer todo lo contrario. Y quiero compartir con vosotros, de una forma rápida, 7 maneras en las que la Biblia ve el orgullo. 7 formas en las que podemos... Hay muchas más, hay infinitas formas de hablar, pero yo he escogido 7 de ellas para compartir con vosotros. La primera de ellas es la falta de gratitud. Las personas que son orgullosas tienden a creer, y que luchan con la falta de gratitud, tienden a creer que merecen lo que tienen. No se dan cuenta de lo que tienen es un regalo. No se dan cuenta de que es algo que Dios le ha dado y que es algo inmerecido. Y no pueden apreciarlo. Por lo tanto, siempre tienen una actitud de queja. No son capaces de disfrutar las cosas pequeñas que Dios les da. Entre otras cosas porque piensan que son lo suficientemente buenos para tener lo que tienen, y el gran problema es que nunca están satisfechos. Por más que reciben, siempre hay insatisfacción en su vida. Otro, y este no parece que sea orgullo, es la falsa humildad. Es la falsa humildad. Una persona orgullosa que lo manifiesta con falsa humildad es aquella persona que parece no serlo, porque siempre está exponiendo y comunicando a los demás sus incapacidades, su falta de dones, su falta de habilidades, su torpeza. Pero esto lo que pone en evidencia es que estas personas están enfocadas demasiado en sí mismas. Están demasiado centradas en lo que entienden que deberían tener y que no tienen, y de alguna manera lo que están haciendo es mostrando o provocando pena o manipulando a las personas para que las personas la quieran, ¿no? Y lo que estas personas no están dándose cuenta es que han dejado de estar enfocadas en Dios y se están enfocando en sí mismas. Están siendo orgullosas. El tercero, y sé que aquí hay muchas personas así y yo soy una de ellas, el perfeccionismo. Este tipo de personas son personas que se desviven porque las cosas funcionen bien, porque los mecanismos ajusten perfectamente. Que tu casa esté impecable, que tu familia funcione correctamente, que el trabajo no se quede nada suelto. Y no estoy diciendo que esto sea malo. Cosas se hagan bien y con excelencia es algo que a Dios le honra. El problema es cuando esto se vuelve el centro de mi vida. Cuando no me puedo ir a dormir si las cosas no están bien ajustadas. Cuando viene alguien a casa y no puede estar todo perfecto. Estas personas muchas veces actúan así para que los demás reconozcan lo bien que hacen las cosas. Porque están buscando al final reconocimiento, como Herodes. Lo que están buscando es, vaya, esta persona, qué bien hace las cosas David. Y en el fondo David lo que está es buscando reconocimiento. Está buscando que le halaguen. Está buscando identidad en eso, ¿no? En otros casos, la persona no busca identidad, no busca reconocimiento, pero sí es lo que le hace sentir bien. Es lo que le da, de alguna manera, lo que le permite dormir tranquilo y en paz, ¿no? Es como yo sé que esto va a sonar un poco exagerado, pero es verdad. En el fondo es lo que me salva la vida, lo que me permite, lo que me da paz, lo que me está dando paz. Que todo esté perfecto, eso me da paz. Esa es mi vida en abundancia, que las cosas funcionen bien, ¿no? El cuarto, la independencia al control. Estas son personas que les resulta extremadamente difícil someterse a la autoridad. A una autoridad que no sean ellos. Ellos a sí mismos sí se pueden someter. Suelen ser personas bastante rígidas, poco flexibles, cabezotas, y además suelen ser intimidantes. ¿Por qué? Porque cuando las cosas empiezan a moverse en otra dirección, la forma de responder es como Herodes. Utilizo mi fuerza para que se haga lo que yo digo y lo que yo quiero, ¿no? O las cosas se hacen así o no se hacen. Y como decía, suelen ser personas demandantes, a veces desconfiadas, no confían en los demás. Si las cosas no funcionan como yo pienso, no puedo confiar en nadie, no desconfío en todo el mundo, no puedo hacer las cosas como yo. Y cuando las cosas no salen, tiendo a enfadarme.
o tienden a enfadarse, tienden a mostrar ira. Quedan 3, así que un poquito de paciencia. Estar a la defensiva, esta es otra forma de ser orgulloso. Son personas que no admiten su pecado y sus errores. No son capaces de admitirlo. Son personas que les cuesta pedir perdón. Y si piden perdón, siempre la forma de pedir el perdón, cuando a lo mejor son confrontados, es siempre diciendo, vale, sí, está mal, yo lo he hecho mal, pero tú... No, sí, yo lo hice mal, pero es que realmente lo que pasó es que, te voy a explicar, es que, mira, tal no sé qué hizo, no sé cuánto, y es que yo tuve que responder de esta manera. Son personas que justifican siempre su respuesta y no son capaces de entender que hay una gran realidad, y es que todos tenemos un problema, y es problema profundo. Todos estamos al mismo nivel. La sexta, la envidia. Las personas orgullosas también suelen luchar con la envidia. Y este tipo de personas están enfocadas en los demás. Están mirando la vida de los demás. De manera que cuando ven que otras personas están disfrutando de cosas que ellos no pueden disfrutar, esto le provoca tristeza. Se sienten tristes. Está muy relacionado con la falta de gratitud. Sienten tristeza. No puedo disfrutar cuando una persona está disfrutando con algo, porque en el fondo yo lo quiero. Y en el fondo creo que es injusto que esa persona esté disfrutando de esa cosa. Y algo que siempre suele ocurrir, cuando veo que alguna persona tiene algo, bien sea un trabajo, bien sea, qué sé yo, haya podido cambiar de cosas, da igual, siempre hago algo fantástico. Y es empezar a hablar con otras personas y decirles, pero ¿y cómo ha conseguido eso? ¿Y dónde? Pero no dice que está tan mal de dinero y de dónde ha sacado el dinero. ¿Y cómo es que se ha podido ir de vacaciones a no sé dónde? Pues, y si puede, ¿y por qué no puedo yo? Fijaos, esto es lo que provoca dentro de nosotros, ¿no? Incluso si esas personas, las personas que luchan con el orgullo envidioso, incluso estas personas llegan a perder eso que tienen, hay cierto nivel de satisfacción, de decir, bueno, a ver, lo ha conseguido, pero bueno, lo ha perdido. En el fondo es que se lo merecía realmente, porque es que, claro, como no sabe manejar bien su dinero, como etcétera, etcétera. Fijaos qué forma de pensar, ¿no? Qué cosa más terrible ocurre dentro de nuestro corazón. Y qué centrados estamos en nosotros mismos cuando pensamos así, ¿no? Y por último, atención. Las personas que luchan con el orgullo también suelen luchar con la necesidad de llamar la atención. Son personas que necesitan la mirada o los elogios de los demás. Como Herodes, igual. Necesitaba que los judíos le aplaudieran, que le dijeran, tú eres un dios, que los de Tiro y de Sidón le obedecieran. Eso necesitaba. Qué curioso, ¿no? Es súper interesante. Alguien que tiene poder se convierte en un esclavo de la gente. Herodes, que era el rey, y el rey de Judea, finalmente se convierte en un esclavo de las personas, de sus propios súbditos. Así es el orgullo con nosotros también, ¿no? Y este tipo de personas suelen hacerlo pues a través de la forma de vestir, cómo se comportan, cómo les gusta a veces llamar la atención o cómo les gusta mostrar a los demás su capacidad de despuntar en diversas cosas, quizá en tu conocimiento, quizá en tus capacidades deportivas, quizá en tu apariencia física, o hay otras veces que simplemente son personas que lo que hacen es hablan mucho de sí mismos. Te sientas con esa persona y comienzas a hablar de tus problemas, de tu vida. Son personas que les cuesta escuchar, que no escuchan. Son personas orgullosas. Ya digo que estos son solamente 7 de los aspectos de los cuales no creo que nadie se sienta libre en ningún momento de ellos, ¿no? Pero hay algo fantástico. Para mí hay algo fantástico en este texto y es el versículo 24. Porque yo me veo reflejado en todo este tipo de cosas. Yo me veo reflejado en estas luchas. Cuando yo me levanto y cuando yo me pongo aquí a compartir con vosotros y a predicar, yo también lucho con este tipo de cosas. Pero llegar al versículo 24 me trajo esperanza, me trajo un nivel de confianza tremendo. Y diréis, ¿qué tiene el versículo 4? Sí, no hay mucho que sacar de ahí. El versículo 4 dice, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. El objetivo
del capítulo 12 al completo de este libro de Hechos es alentar a los cristianos, a los creyentes, a ti y a mí, de que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que nosotros somos y lo que vemos en nosotros, a pesar de que todo parece que está mal, a pesar de que parezca que las cosas no crecen, Dios no ve las cosas así. Dios es soberano y poderoso. Dios tiene la capacidad y quiere hacer y llevar a cabo lo que Él dispone en su iglesia y en cada una de las personas que forman su iglesia. Y el capítulo 12 es justamente una manifestación de eso. Herodes parece el rey, Herodes parece que hace lo que quiere, pero finalmente no es así. Es Dios el que está haciendo cosas. Y exactamente ocurre lo mismo en nuestras vidas. Quizá tú no tengas mucha confianza en esto, ¿no? Como le pasaba a la iglesia de Jerusalén, que oraba, pero oraba con media boca. Oraba media boca y cuando Pedro creció no terminó de creerse que realmente Dios lo había sacado de donde estaba. O quizás seas como Pedro, allí en la cárcel, que es verdad, sí, que Pedro quizás estaba confiado, pero Pedro no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que estaba afuera. O sea, Pedro pensaba que era un sueño. Bueno, sí, Dios me está sacando de la cárcel, pero esto es como un medio sueño. Quizás seas como él, ¿no? Pero ese no es el énfasis de este texto. Ese no es la cúspide de todo lo que trata este capítulo, sino el epicentro está en la certeza de lo que Dios hará y lo que ha prometido hacer en un día señalado. Este texto lo que viene es a recuperar la realidad, la verdadera realidad. Y todos tenemos expectativas de que Dios nos cambie. Espero que sea así. Espero que todos nosotros tengamos aquí una expectativa y el deseo de que Dios trabaje y siga trabajando en nuestras vidas y que nos dé el regalo de poder apreciar quién es Él y de poder atesorarlo. Espero que eso sea una expectativa. Quizá eso llegue como tú no quieras, igual que pasó, ¿no? Esas son mis expectativas, pero Dios quiere que yo llegue ahí de una forma diferente, de forma que le glorifique a Él. Pero con seguridad sabemos que Él ya está trabajando en nuestra vida, que Él ya está haciendo cosas en nuestra vida. Dice el escritor Tozer en un libro que se llama La búsqueda de Dios, que es un devocional, dice algo muy interesante. Y quiero conectar esto con lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 12. Dice, tenemos la tendencia general de vivir como si el mundo visible fuera lo único real. Tenemos la tendencia a ver y a mirar que lo que hay aquí ahora, que lo que hay en mi vida, es la realidad, poniendo en duda la realidad de cualquier otro. Un poco lo que hablábamos esta mañana, luchamos con el hecho de realmente creer. Y luego dice, no negamos la existencia de un mundo espiritual, pero nos cuesta aceptar que sea real en el pleno sentido de la palabra. Nos cuesta realmente vivir a la luz de esta realidad. Nos cuesta realmente entender que el mundo no es solamente esto, sino hay un aspecto que va más allá de todo esto, que es infinito, que es espiritual, donde está el Dios, que dirige y que nos guía y que nos ayuda en nuestra vida y que nos ha ofrecido la salvación de la cual disfrutamos. ¿Cuál es el objetivo de Dios para que Lucas le comunique a Teófilo y a nosotros? Que veamos otra vez más lo invisible, que vivamos a la luz de lo invisible. Toda la Biblia habla de sufrimiento y obviamente el libro de Hechos está incluido eso dentro de la iglesia, de la crisis, de la bancarrota, de las decepciones, montón de cosas, ¿vale? Pero son justamente en esos momentos donde Dios muestra su gracia. Son en esos momentos donde Dios nos lleva a que podamos crecer en la fe, a que realmente podamos dejar de mirar al crucero, dejar de mirar a casa, dejar de vivir con esas expectativas, a esas cosas que realmente no tienen la capacidad de darnos lo que nosotros buscamos y necesitamos. El objetivo de la fe cristiana es hacer, como he dicho, visible la realidad invisible de quién es Jesús y lo que ha hecho en la cruz por mí y lo que ha hecho en la cruz por ti. Volver a recordarlo. Esta verdad que a veces nos rebota y que no nos afecta. Pero es que es tan cierta como que yo estoy hablando aquí. Es tan cierta como que tú estás respirando. Es una realidad cierta. El objetivo de Dios es que tu corazón y mi corazón pueda apreciar su valor
y te enamores cada vez más de Él. Ese es el objetivo de Dios en todo lo que hace. Ese es el objetivo de Dios en los momentos difíciles de tu vida. Dios nos lleva a situaciones a veces tan complicadas y tan complejas, y a veces dudamos tanto de que Dios nos esté amando, pero no es cierto, no es verdad. Dios nos está amando, nos está atrayendo a Él. Y ver la vida a través de esta expectativa no solamente nos salva, sino que nos cambia. Esto es lo que nos cambia. Esto es lo que nos cambia. Así que, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios quiere cambiarme a mí? ¿Cómo sé que Él quiere intervenir en mi vida? Fácil. Jesucristo es la respuesta. Jesús es la respuesta. Cuando yo dudo de que realmente Dios esté haciendo algo en mi vida, mira a Jesús, porque ahí está la respuesta. Jesús es el verdadero rey que puede vencer al orgulloso Herodes que tiene dentro. A ese Herodes que está buscando, tratando de convencerte que creas y que pienses que tú sabes lo que necesitas en tu vida y que Dios realmente no es bueno. Así que mi aliento para todos nosotros es que dejemos de luchar contra Dios, dejemos de luchar contra Él. Ya está bien, vale, ya. Que nos acerquemos a Dios reconociendo que esa es nuestra realidad, que no podemos cambiarla, que vivimos muchas veces frustrados por eso, que no nos resistamos más a Él, que no lo ignoremos, que no desconfiemos, sino que nos rindamos a su voluntad, que saboreemos su persona, que nos acerquemos a Dios con las manos extendidas y con deseos de probar a su persona, probar lo bueno que es Él, sumergirnos en Él. Y entonces, y solo entonces, ocurrirá algo, y es que descubriremos que todo lo que tratamos de buscar en otros lugares, todo lo que buscamos escarbando la tierra, todos esos tesoros que tratamos de que llenen nuestra vida, que nos den identidad, que nos preparen un futuro mejor, no pueden compararse con el amor que Dios nos ha dado en Jesús. No se pueden comparar con la relación con Jesús, no se pueden comparar con la persona de Jesús. Ese es el objetivo de estos versículos al final de este capítulo 12. Vamos a hablar con Dios. Señor, muchas gracias por recordarnos una vez más que tú estás al control de nuestra vida, pero no desde una perspectiva de un rey tirano, de un rey que use su poder para doblegarnos, para obligarnos, para llevarnos a la fuerza a su lado, para robarnos gloria, sino todo lo contrario, Señor, eres el Rey, el único Rey, el único Dios, el único Creador que tiene la capacidad de poder hacer cosas increíbles para nosotros, de mantener nuestra vida, de mantener funcionando todo lo que vemos, pero a la vez de acercarse a personas como nosotros. Personas que constantemente fluctúan y dudan de la realidad verdadera, personas que constantemente beben agua estancada y tratan de saciar su sed, personas que te dan la espalda una y otra vez, y personas que buscan su identidad en tantos lugares, en tantos sitios tan equivocados. Señor, necesitamos libertad de nuestra adicción a la gloria, Señor. Necesitamos libertad, necesitamos mirar a Cristo y encontrar nuestra plenitud en Él. Encontrar una vida realmente libre, no para vivir como nosotros queremos, sino para vivir bien, para vivir con un nivel de disfrute, con un nivel de pasión y de libertad y de esperanza diferente, distinto, que haga que de nuestros poros huela a Cristo, que huela a ti, que olamos a ti, Señor, que seamos realmente personas que pueden vivir entregándolo todo en tus manos, confiando en ti. Y como Jesús le dijo a la mujer samaritana, que corran de nosotros ríos de agua viva, que salga de nosotros todo lo que tú estás haciendo y quieres hacer en nosotros mismos, y que podamos ver eso no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de las personas que tenemos cerca. Así que
Pedimos, Señor, para tu gloria todas estas cosas con necesidad y con el deseo de confiar aún más en ti y de verte en cada situación de complicación, cada momento difícil, incluso en nuestros momentos de oscuridad, cuando no te vemos, con expectativas de que tú nos llenes de tu Espíritu, Señor, y podamos ver tu gloria, como lo hizo Isaías. Así que, ansiosos por ver esto, Señor, te rogamos, te pedimos e insistiremos, Señor, para que tú lo hagas. Para ti, Señor, para que tú seas engrandecido. Amén.